Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar con el escritor Wilibaldo Delgadillo sobre Ciudad Juárez y su última novela Garabato. No se vayan, sigan con nosotros, regresamos en muy breves instantes. Estamos de vuelta en una contracorriente, nos da mucho gusto que continúen aquí con nosotros. Ciudad Juárez fue a lo largo del sexenio de Felipe Calderón y de los primeros años de Enrique Peña Nieto el epicentro del dolor. La militarización declarada por el gobierno panista provocó miles de bajas y una situación que desde la Ciudad de México nos parecía absolutamente irracional. Para platicar sobre lo sucedido en Ciudad Juárez y para conversar de su última novela, Garabato, nos acompaña el escritor Wilibaldo Delgadillo. Wilibaldo es, además de escritor académico, nació en el año de 1960 en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, aunque prácticamente ha vivido toda su vida en Ciudad Juárez. Actualmente está terminando un doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles, la famosa UCLA, y antes de Garabato ha escrito dos novelas de una gran calidad, y ahora nos entrega esta última, Garabato. Muy buenas noches, Wilibaldo. Muchas gracias por venir hasta la Ciudad de México al programa. Buenas noches, Luis. Muchas gracias y gracias por los comentarios. Bueno, comencemos por la novela. Una novela que trata sobre los últimos años en Ciudad Juárez. Sí. ¿Cómo te nace escribir una novela así? Bueno, los disparadores de una novela siempre son múltiples. En definitiva, uno de los principales era que yo me había estado planteando cómo escribir acerca de Juárez, desde dónde. Esta no es una narconovela, aunque no es una novela que rebulle la realidad social que se vive en Juárez, en la frontera, que incluye cuestiones como el narcotráfico. Entonces, decía, el disparador principal es intentar un lenguaje desde el cual me pudiera acercar a esta realidad desde diferentes ángulos y por consecuencia desde diferentes lenguajes. Y a esta realidad múltiple, una realidad que involucra para mí tres fuentes de violencia básicas. Una es la que se deriva efectivamente de una política de Estado que promueve el narcotráfico y que promueve a Juárez como un espacio de excepción. Una política de Estado que promueve al narcotráfico, ¿no? Sí, diciendo. Claro, sabemos que el narcotráfico es una actividad multimillonaria que no puede estar en manos de rancheros o gente como los que conocemos usualmente. Esos millones de dólares tienen que circular en la economía de muchas maneras, ¿no? A través del lavado de dinero, los bancos, los empresarios, etcétera. Es uno de los sostenes de nuestra economía, tenemos que afrontarlo de esa manera. Y en Ciudad Juárez lo hemos podido ver de manera muy clara. Okay. Entonces, ese es tu primer... Sí, para mí el narcotráfico es tolerado, ha sido tolerado desde hace muchos años
y es parte de una política económica. Es un tabú, es una actividad ilícita, pero es una actividad económica que claramente tiene efecto en otras. El otro aspecto fundamental es la maquiladora, ¿no? El libre comercio. En Juárez asistimos a políticas de libre comercio desde los 60. Desde antes del Tratado de Libre Comercio del 94. Claro. En Juárez fue un espacio también donde las reglas laborales, las leyes laborales y las políticas de inversión han sido distintas desde los 60. Entonces, esa es una fuente también de violencia estructural. Y la tercera parte es la especulación inmobiliaria. Entonces, estas tres grandes actividades económicas confluyen en Juárez y han vulnerabilizado a Juárez, como han vulnerabilizado todo el país, pero en Ciudad Juárez lo podemos ver de manera más clara a la población, escatimándole derechos, construyendo una ciudadanía debilitada, enmarcando a los habitantes de Juárez como seres perversos y desechables. La gente de la frontera, como sabemos, no se distingue por, lo digo entre comillas con ironía, no se distingue por escribir libros, sino que se distingue más bien por otro tipo de actividades, las mujeres y los hombres, ¿no? Ajá. Y bueno, esto de alguna manera justifica ante el imaginario nacional que pasen las cosas que pasaron lamentablemente en los últimos años. Bueno, pero curiosamente tu novela gira alrededor de un congreso de escritores que se realiza en Berlín, ¿no? Y de dos escritores fronterizos, ¿no? Que de alguna manera son despreciados por los literatos finolis del centro. Claro. Bueno, eso también refleja una realidad. Siempre ha habido una discusión. Por ejemplo, ahora la literatura del norte, y algunos dicen la narcoliteratura, es un éxito comercial, pero algunos lo han criticado por tratarse de mala literatura. Eso se dice en algunos círculos. Otros la defienden diciendo que no, que es una literatura escrita, que es muy bien escrita, pero la cuestión es en términos ideológicos, porque reproduce una visión hegemónica, una visión de Estado, de cómo es la actividad de los narcotraficantes, y básicamente cuestionan que en la literatura, en la narcoliteratura, se plantea que hay una guerra de cárteles y no una intervención orgánica del Estado. Entonces, algunos cuestionan la narcoliteratura por esas vías, otros porque está bien o mal escrita. Y entonces eso se refleja en la novela, en este congreso, donde hay quienes dicen que los literatos norteños están solamente retratando la realidad y usufructuando la tragedia nacional. A lo que los escritores norteños responden en un frente muy heterogéneo. El Frente de Liberación Norteño, el Frente Literario Norteño. Frente, sí, Literario del Norte, pero con argumentos que no son literarios, sino argumentos que son más bien propios de las camarillas literarias del país, y de lo cual los escritores norteños no estamos exentos. ¿Qué es lo que responden? Pues bueno, responden que el crítico que los cuestiona es un crítico de Estado, y lo equiparan a los intelectuales que apoyaban a Porfirio Díaz durante su régimen y después durante la Revolución, como Salado Álvarez o como Nemesio Naranjo, etcétera. Lo cual es un disparate, porque esos no tienen nada que ver unos con otros. Los otros sí eran unos intelectuales orgánicos del régimen, y estos otros pues están realmente peleándose por becas y otras cosas, ¿no? Tu novela en los hechos es una metanovela. Tienes realmente dos narraciones paralelas, una la de este congreso de escritores mexicanos en Berlín, frívolos, frío, además de frívolo, ¿no? Se van a tomar, a emborracharse al barrio de Kreutzer, el barrio de los anarquistas y los sindicalistas y las prostitutas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tienes tres novelas de otro escritor, Billy Garabato. Billy Garabato, por eso se llama la novela así,
Sí, claro, este es un escritor, el protagonista es un escritor al que invitan a este congreso y le explican que lo invitan como segunda opción, porque Billy Garabato, quien es el que tiene todo este éxito con sus novelas, no, ha decidido no ir o no puede ir. Entonces él se traga su orgullo y decide aceptar esta invitación. Pero él no ha leído las novelas de Billy Garabato. Entonces, cuando llega a Berlín se encuentra que la gente le pregunta acerca de estas novelas y él se ve obligado a leerlas durante esos días. O sea, en lugar de irse a tomar cerveza, se tiene que poner a leer novelas. Se las ingenia para hacer las dos cosas. Porque son novelas relativamente breves, son novelas cortas, y él la lee y anda en el Congreso, etcétera, etcétera. Y entonces la novela transcurre así, entre el Congreso y esta lectura que este escritor, Basilio Muñoz, hace de las novelas del ausente Billy Garabato. Entonces tenemos dos autores, o tres si se quiere, la voz narrativa, lo que narra todo, Basilio Muñoz, de quien no conocemos su obra, pero conocemos sus peripecias en Berlín, y Billy Garabato, de quien conocemos su obra, pero nunca aparece en la novela, como... La primera novela a la que se hace referencia de Billy Garabato es una novela que gira alrededor de un fotoreportero, ¿no? Un periodista gráfico que toma la foto equivocada en el momento equivocada, ¿no? Y esto te sirve para describir el mundo de relaciones entre la prensa, los grupos organizados de narcotráfico, el Estado en Chihuahua. ¿Tú mismo fuiste periodista alguna vez? Sí, cómo no, sí, fui reportero en los periódicos locales en Ciudad Juárez a principios de los 90. Pero la radiografía que haces es demoledora. Esa novela en particular se sitúa a principios de los 90. Y es una novela, lo que se narra ahí, es decir, la anécdota principal es una ficción, pero todo lo demás no es una ficción. Es decir, así funcionan los periódicos interiormente. Funcionan en base a lenguajes también. O sea, a mí lo que me interesaba aquí es explorar las posibilidades y los límites de hablar de la realidad de Juárez, como te comentaba al principio. Pero entonces el lenguaje periodístico ofrece esas posibilidades, pero también enfrenta limitaciones. Estamos hablando de la novela Garabato y de el medio en el que esta novela transcurre, un congreso en Berlín y la ciudad Juárez, que todos conocemos. Ulibaldo, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar pues nos sigues contando la historia trágica de Juárez? No se vayan, continúen con nosotros en la Contracorriente.
Hola, soy Alexa, soy la coordinadora del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Estoy aquí para invitarlos a participar en la 8ª edición de este concurso. El tema de este año se llama Los desafíos de la corrupción. Si tú has publicado un trabajo relacionado con este tema, te invito a meterte a la página www.papwr.org para conocer las bases y ojalá mandarnos tu trabajo. Estamos de regreso en la Contracorriente, qué bueno que sigue con nosotros. Platicamos la noche de hoy con el escritor Wilibaldo Delgadillo y su última novela, Garabato. Wilibaldo, antes de irnos al corte, hablábamos de una de las 3 novelas que forman parte de Garabato. La novela de Alba Roja, que narra la historia de un reportero gráfico que toma la fotografía equivocada en el momento equivocado. Esto te sirve para describir el mundo de la prensa y sus relaciones con el poder locales. Sí. Bueno, como sabemos, el periodismo es un lenguaje que ofrece posibilidades para hablar de la realidad, pero también tiene limitaciones. Pero además de eso, es un lenguaje que dialoga de diferentes maneras con el poder. Y también es una forma de poder. Y los periódicos son maquinarias de poder. Entonces aquí lo que me interesaba relatar era cómo ese lenguaje y esa maquinaria de poder se puede revertir en contra de sus propios practicantes, ¿no? En este caso un fotógrafo, que es una de las profesiones más vulnerables dentro del periodismo, ¿no? El reportero y el fotógrafo, por lo menos en los 90s, donde se sitúa esta novela, es la gente más vulnerable. Entonces, este fotoreportero toma la foto de un ejecutado, la lleva a su periódico y se puede investigar la identidad del asesinado, pero no hay información oficial sobre el tema y el periódico dice, bueno, estamos ante la exclusiva del año porque ellos algo ocultan. Pero al día siguiente se dan cuenta de que el desconcierto de las autoridades es real, es genuino, y entonces poco a poco empiezan a sospechar del reportero. No cuento más, pero básicamente... No, luego no la leen. No la leen. Se trata de que la lean. Se trata de que la lean, pero básicamente ese es, digamos, el ángulo desde el cual se empieza en la novela a explorar qué pasa en Ciudad Juárez. Esto que me interesaba a mí ver, cómo acercarme a esta realidad que es compleja y de esta ciudad que, como que tú decías, todos conocemos, yo diría, todos creemos conocer, incluidos los que crecimos y vivimos ahí, y que sigue siendo para nosotros siempre un acertijo, ¿no? La segunda novela que integra Garabato es Moteles del Corazón. Sí, ¿no? Moteles del Corazón. Que narra una doble historia cruzada. Por un lado, lo que sería la ruta de la zona roja, o de los moteles de paso en Ciudad Juárez, del turismo sexual, y simultáneamente cuentas la historia de un grupo de empresarios que quisieron crear una nueva clase política que no fueran como los viejos marranos hocicones, pero que terminan encontrándose con que no hay marranos de trompa light. La genética es la genética. La genética está cabrona, dice uno de los personajes. ¿No? Y ahí describes tú cómo se va trenzando los intereses del narcotráfico con el mundo empresarial, con los gobernantes en turno. Sí. Esta novela, contrariamente a lo que pudiera pensarse, porque hemos mencionado temas bastante truculentos, pero es una novela que disfruté mucho escribir, porque encontré, creo yo, no sé si tú estarás de acuerdo, encontré una manera de hacerlo en el que hay un humor negro, corrosivo. Muy negro. Y que yo intenté que no fuera el humor mío en contra de los personajes, es decir, yo no hago escarnio en los personajes, sino que los personajes mismos tienen una visión irónica, no, a veces cínica, pero irónica,
de su propia circunstancia, ¿no? Y de la manera en que están transitando por todos estos escenarios que has descrito. Entonces, esta novela en particular, este segmento en particular, esta novela de Billy Garabato, Moteles del Corazón, está narrada en primera persona por un burócrata municipal. Ajá. ¿No? Por un burócrata municipal panista. Entonces, él le cuenta esa historia a alguien que conoce y le empieza a contar cómo se llevó a un motel a una mujer que ambos conocen y que es una mujer muy guapa. Y entonces su interlocutor como que no le quiere hacer caso porque piensa que la historia es apócrifa. Sin embargo, algo dice el otro que tiene la virtud de engancharlo en la conversación y se pone a escucharlo, ¿no? Y el otro pues, le cuenta una larga historia de cómo intentó seducir a esta mujer, hablándole de su gran proyecto del gobierno municipal en la época en la que él trabajaba ahí, que era promover el turismo erótico en Ciudad Juárez a través de la creación de un programa que se llamaba Moteles del Corazón. Y se trataba de promocionar a los moteles, que por cierto en Juárez están en la principal avenida de la ciudad, del aeropuerto al centro geográfico de la ciudad está lleno de moteles. Entonces una práctica de los juarenses es ir a los moteles. Hacer trabajo de campo. Claro. Ajá. Bueno, yo entrevisté a mucha gente. y entonces ellos toman el toro por los cuernos y deciden hacer este programa para promover esto, pero legitimarlo, ¿no? Hacerlo como en paquetes, ¿no? Y comprar aromaterapia y sugerirles a los moteleros que un poco se limpien el rostro, ¿no? Que esto es como una metáfora de limpiarle el rostro o limpiar ciertas actividades, ¿no? Que son consideradas, o sea, un poco tabú. Pero se encuentran con la resistencia del obispo. Pero esto es solo el principio de esa novela, porque después el relato toma otros cauces y se empiezan a contar cosas que a lo mejor no estaban en la agenda original de quien empezó a contar esta historia. Y entonces, a pesar de él, revela cosas en las cuales no voy a abundar ahora, pero... Ajá. Finalmente, la tercera novela de Billy Garabato, incluida en la novela Garabato, es Sicario en el Jardín de Pulpo, ¿no? Sí. Donde básicamente lo que hace es relatar la violencia desbordada que vive Ciudad Juárez a raíz de la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Sí. La segunda novela de la que acabamos de hablar se sitúa, digamos, en los años entre el 99 y el 2006, por ahí. Lo que podríamos llamar la primavera panista, ¿no? Y empieza a generarse todo este campo de violencia institucional. Y la última novela a la que acabas de hacer referencia, ya sucede en 2008-2009, donde sí, efectivamente, el tema es la militarización. La militarización y cómo esto es percibido desde el punto de vista de un personaje que no es un activista, que no es un escritor, no es alguien que esté resistiendo en la calle, es una persona común y corriente, un hombre que pierde su empleo, es un hombre. Los tres personajes principales de esas novelas son hombres. ¿Eso no te convierte en machista? No, eso me convierte en un explorador de la masculinidad, en este caso juarense, ¿no? Tal vez mexicana, ¿no? Son personajes que son hombres que se ven enfrentados a esas construcciones masculinas que ahí en las novelas se ponen en juego. Pero este último personaje es un personaje de a pie. Es alguien que pierde su empleo y que va por la ciudad durante estos años teniendo empleos eventuales. Y se ve cómo, o lo que traté de narrar ahí es cómo una persona puede ir acumulando vulnerabilidades, cómo trabajar puede resultar, trabajar en cuestiones lícitas también, es importante aclararlo,
se puede convertir en una actividad de alto riesgo, en una ciudad militarizada. Entonces, este es un personaje que, por ejemplo, tiene la esperanza de que el ejército va a resolver el problema, de que cuando llegue el ejército, y poco a poco se va dando cuenta de que no es así, y termina por ser víctima de las fuerzas militares, que son no solamente el ejército, sino la Policía Federal y la Policía Municipal, de esta visión militarizada del orden y de la seguridad. Tu novela, Wilibaldo, busca desmistificar la imagen que se ha construido de Ciudad Juárez desde el centro del país. Sí. Sí, bueno, en Ciudad yo no quisiera que se me percibiera como esos juarenses que pregonan el amor por Juárez, y que yo tengo amor por Juárez, pero no de ese tipo, y que plantean que hay que cambiar la imagen a la ciudad. Yo pertenezco a un grupo, me parece que bastante numeroso de juarenses, que pensamos que lo que hay que cambiar es la ciudad, y hay que cambiar el país. Para cambiar la ciudad hay que cambiar el país y viceversa. Creo que Juárez tú hablabas hace rato de que Juárez es el epicentro del dolor, y nosotros pensamos, o muchos pensamos, que también es el epicentro, o por lo menos una referencia importante, de la esperanza y la resistencia. En Juárez ha habido movilizaciones, si no masivas, sí importantes, para desenmascarar a Calderón en su momento, ¿no? Para desenmascarar el hecho de que esto no era una guerra contra los cárteles, sino era una guerra para criminalizar, ya no solamente a la protesta social, sino para criminalizar formas de vida. Nosotros en Juárez sentimos en algún momento que se nos estaba criminalizando por el solo hecho de ser juarenses y fronterizos. Bueno, como se criminalizó a finales de enero de 2010 a un grupo de muchachos que celebraron una fiesta y que fueron salvajemente asesinados por un grupo de sicarios, y la explicación que el presidente Felipe Calderón dio de ese crimen, de esos crímenes, es que se trataba de narcotraficantes o gente ligada a la AMPA, ¿no? Sin tener ninguna evidencia de ello, ¿no? Claro, sí, ese me parece que fue un parteaguas, un punto de inflexión, porque justamente ahí una madre de dos de esos jóvenes asesinados alzó la voz y cuestionó a Calderón. Le dijo que no era bienvenido a Ciudad Juárez y le reclamó que hubiera dicho eso de sus hijos. Y también lo increpó de varias maneras, pero lo más sobresaliente es que lo declaró no bienvenido a Ciudad Juárez. Ante la clase política de Juárez, que estaba ahí aplaudiendo, hubo un momento en que la señora volteó hacia el público y les dijo: ustedes solo para eso sirven, para reírse y para venirle a aplaudir al presidente, pero para mí usted no es bienvenido. ¿De dónde una trabajadora maquiladora sacó la fuerza y la elocuencia para decir con esa claridad lo que le dijo al presidente? Todavía para mí bueno, no es un misterio, lo sacó el dolor tan grande que tenía, ¿no? Pudo decir en pocas palabras lo que ya mucha gente sentía y sabía, tanto en Juárez como en México. Y me parece que eso es un punto de inflexión en la supuesta guerra contra el narco del régimen de Calderón. Una fuerza y una elocuencia, entonces, nos dices, que resumía el sentir popular juarense. Sí. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar seguimos conversando de esta combinación epicentro del dolor, epicentro de la resistencia? Y ustedes, amigos, sigan con nosotros A Contracorriente. Regresamos en muy breves instantes.
Estamos de vuelta en La Contracorriente conversando con el escritor Wilibaldo Delgadillo. Qué bueno que siguen con nosotros. Wilibaldo, Garabato es tu tercera novela. Tu primera novela, La Virgen del Barrio Árabe, por la que ganaste el Premio de Literatura de Chihuahua, aunque no te guste decirlo. Bueno, no me gusta decirlo ahora porque no me gusta verme vinculado al gobierno de Chihuahua. Bueno, pero es un reconocimiento claro. de la calidad literaria de tu obra. Y tu segunda obra, la Tatuadora. Esta tercera obra, Garabato, tiene un corte estilístico en relación con las otras dos. En las otras dos construyes territorios imaginados. Ahí tenemos la portada de... la muerte de la tatuadora, es de tu segunda novela, ¿no? Pero sí hay un corte en la forma en la que escribes. En estas dos primeras creas territorios imaginarios y en la tercera te ubicas más claramente en la realidad juarense. Sí, hay un corte bueno, el corte principal es que decido escribir sobre un referente real, donde hay realidades sociológicas identificables, y ya no el barrio árabe o Alturas Poniente, que son más obviamente ficticias, ¿no? Porque la realidad, cuando la metemos a la escritura, pues también la cambiamos y ya se convierte en otra cosa. Y eso implicó también un cambio de lenguaje. Acá me solté más y trabajé creo que esta es una novela donde hay un mayor ritmo. Hay diferentes ritmos, estas son un poco más monocordes, o digamos que los cambios de ritmo y de tono son mucho más sutiles en las novelas anteriores, pero acá es algo así más en algunos momentos una prosa más rápida, de cambios de ritmo, pero también cambios de tono, de registro, de maneras de hablar, ¿no? Y me divertió, sí, fue un cambio pues muy importante. Digamos que esta novela está escrita con una paleta de muchos más colores. ¿Qué tiempo te tomó escribir Garabato? 4 años. ¿Y qué tiempo te tomó escribir las otras dos novelas? Bueno, la primera novela me tomó como también unos 4 años, pero La Muerte de la Tatuadora alrededor de 9, 10 años. Es decir, que te toma más tiempo escribir cosas breves que más extensas. Ya estás como aquella frase de Borges que decía que ustedes disculparán, pero no tuve tiempo para ser más breve. Sí, de hecho, mi amigo Daniel Sada, magnífico escritor. Sí, que era una gran persona, además de ser un gran escritor, era una gran persona, una persona muy generosa. Siempre me preguntaba por la otra novela, porque yo le decía, es que ya tengo como 150 páginas, pero yo quiero que esta novela sea de 30. Y entonces él se reía y siempre me preguntaba, oye, ¿y cuántas le has cortado, el tío? Ya no me preguntaba cuánto has escrito, sino cuánto has cortado, ¿no? Y sí, fue una novela en la que escribí, luego corté, escribía, cortaba. Y mi objetivo era amarrar. Yo creo que la escritura literaria, bueno, cualquier tipo de escritura, pero a lo mejor la escritura literaria es más maleable y permite como amarrar más o soltar más. Es como una canasta que estás tejiendo, ¿no? Y estas novelas más breves están tejidas de una manera más apretada, ¿no? Y eso lleva tiempo y un trabajo más microscópico. En cambio, esta otra como que está amarrada de manera más laxa y hay más espacio para la contradicción, la equivocación, etcétera. En fin, es distinto. Estamos hablando de Garabato, estamos hablando de Ciudad Juárez y estamos hablando de cómo Garabato critica una visión mítica de esta ciudad fronteriza. Un mito que comienza con la imagen de una ciudad establecida en un desierto. Sí. Tú has dicho que eso no es cierto. Sí, claro. Bueno, Ciudad Juárez no fue establecida en el desierto, fue establecida en un valle cercano al desierto, pero mucho más cercano a un río caudaloso que el río Bravo. Y esta idea de que Juárez fue un lugar sin ley, pues puede ser desmentido históricamente de manera muy fácil. Juárez no es una ciudad
qué se ha inventado hace 20 años o hace 40 con las maquiladoras. Es una ciudad que tiene 300 años, por ejemplo, y ha tenido una historia muy rica, muy interesante, muy importante. Ha tenido momentos de auge y también ha sido objeto de políticas centralistas, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, con presiones de Estados Unidos, y que eso ha afectado su economía, ¿no? Recordemos que Ciudad Juárez en el siglo XIX era un lugar de auge económico, de campos agrícolas, se producía vino. A la gente sería inconcebible para muchos pensar que en Juárez se producía, que había viñedos en el siglo XIX. Y también era un lugar donde había tiendas, donde se podían comprar artículos europeos, por ejemplo. Pero eso era un problema porque por el tema de los impuestos y las tarifas arancelarias, etc. Entonces se tomaron decisiones para que en Juárez las tarifas arancelarias fueran muy altas. Eso afectó el comercio y también la exportación de los productos agrícolas y el vino que se producía en Juárez. Entonces se fue obligando poco a poco a que Juárez, la economía se redujo porque muchos de sus comerciantes se fueron al Paso, Texas. O sea, en aquel tiempo El Paso y Juárez eran una pequeña ciudad muy comunicada, ¿no? Entonces era muy fácil, mejor nos vamos al Paso. Entonces la economía del Paso empezó a crecer, la economía de Juárez empezó a caer, y después prohibieron el juego en Estados Unidos y se abrieron Garlitos en Juárez. Después prohibieron el alcohol en Estados Unidos, pero en Juárez no. Entonces el papel de Juárez, el papel que a la economía de Juárez se le fue asignando es el de ser un lugar de paseo, de tomar, de jugar, etc. Sin embargo, nunca la noche juarense produjo tantos muertos y tanta violencia como la maquiladora. ¿Cómo es eso? ¿Por qué la maquiladora produjo esa violencia? La maquiladora generó una vulnerabilización acelerada y una inmigración también acelerada, sobre todo de los 90 para acá, en los 80 para acá, y a una ciudad que no contaba con la infraestructura para recibir a todos esos trabajadores. Mucha mano de obra femenina. Mucha mano de obra femenina, poca educación, es decir, pocas opciones educativas, culturales, en términos de asentamientos humanos, en términos de salud. Ciudad Juárez, por ejemplo, tiene una demanda de 90,000, entre 70 y 90,000 plazas en las guarderías. Esta demanda no es de la población en general, estoy hablando de la población asegurada. O sea que se requieren para los niños, para los bebés de esa gente que está asegurada, que tiene su derechohabientes de seguro social, se necesitan entre 70 y 90,000 plazas, no recuerdo ahorita. Pero solamente hay 5 plazas. 5,000, perdón, 5,000. En contra de 70,000 que se requieren. Que se requieren. Eso da una idea de... En 1965 había en Ciudad Juárez 5 maquiladoras y 5 teatros. El mismo número de instituciones culturales, vamos a decirlo así, y de empresas. Actualmente hay 4 teatros y alrededor de 300 plantas maquiladoras. Hubo un momento en el que las instalaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes fueron autorizadas para convertirse en estacionamientos. ¿Es cierto esto? Sí, bueno, todavía es el caso. Todavía es el caso. Todavía es el caso, pero era peor, iban a destruir todo para hacer un centro comercial. Solamente destruyeron la mitad. Pero eso es interesante, porque esto se construyó a principios de los 60, cuando hubo esta política de apertura económica para que pudiera haber las maquiladoras, el programa industrial fronterizo. A la par había otro programa, que era la cara humanística, la cara cultural, el bastión de resistencia nacionalista, y se llama el Programa Nacional Fronterizo. Entonces se designaron varios polígonos para construir ahí lo que Juárez iba a hacer cuando viniera el progreso de las maquiladoras. Entonces, en un plan maestro diseñado por Antonio Pani, se invitó a los jóvenes a
arquitectos de la época, Legorreta, de Ramírez Vázquez, etcétera, a que construyeran pequeños, un hotel, un museo, el otro. El Museo de Ciudad Juárez, diseñado por Ramírez Vázquez, es como el equivalente al vestíbulo del Museo de Arte Moderno de Juárez, del DF. Es igualito, es el vestíbulo, ¿no? Pero es solo eso. Pero entonces, esto iba a ser esta era la cara de la modernidad, la promesa de una ciudad futura. Pero a la vuelta de 30 años, como en los 90, en la antesala del TLC, ya la promesa de modernidad, esa era caduca, no era vigente. Entonces se trataba de destruir eso para construir ahí centros comerciales. Y hubo una resistencia de parte de la comunidad artística, pero no solamente de la comunidad artística, sino de la ciudad en general, porque uno de esos espacios que había sido, que era un teatro, en realidad se había convertido en el lugar donde todo el mundo se había graduado. O sea, generaciones de juarenses se han graduado de la primaria, secundaria, prepa, universidad, ahí. Entonces hubo una gran respuesta y no tiraron esa infraestructura. Entonces, el PRONAF es las ruinas de una ciudad prometida en los 60s, una promesa que... PRONAF, Programa Nacional Fronterizo. Sí, que nunca se cumplió. Es inevitable asociar a Juárez con sus feminicidios. Es inevitable. Es importante, además, hablar de eso. Los feminicidios pusieron a Juárez en el mapa mundial y en las preocupaciones del mundo de las feministas de distintos países. ¿Tú ves una relación entre este proceso de maquiladoras que has descrito y los crímenes contra mujeres? Sí, desde luego. Desde luego. Por eso decía antes que la noche juarense nunca produjo tanta violencia como las maquiladoras. Porque lo que tenemos con las maquiladoras es un escenario donde hay un gran número de mujeres que viven en colonias alejadas de sus centros de trabajo, que se tienen que transportar a horas difíciles en condiciones muy precarias. Entonces, las mujeres en Ciudad Juárez viven una vida muy precaria, en términos de seguridad, en términos de cómo son percibidas. Había un dicho antes, decían, la prostitución está en crisis porque llegaron las maquiladoras. ¿Qué te parece, Wilibaldo, si vamos a una pequeña pausa y al regresar seguimos conversando sobre esta precariedad femenina? No se vayan, amigos, continúen con nosotros en la contracorriente. Volvemos en breves instantes.
Estamos de vuelta en la Contracorriente, qué bueno que siguen con nosotros. Conversamos con Wilibaldo Delgadillo a propósito de su última novela, Garabato, y de Juárez. Y antes de irnos al corte, Wilibaldo, nos platicabas de la relación entre los feminicidios, las maquiladoras, la prostitución, un escenario verdaderamente dramático. Sí, bueno, yo decía que la vida de las mujeres en Juárez es precaria, la mayoría son trabajadoras de la maquila o de alguna otra cosa, es gente trabajadora. Y te hablaba también de este imaginario sexista, ¿no?, que se ha construido en relación a Juárez, pero no solamente desde fuera, sino también desde dentro. Y te decía que en los 60s había un dicho que decía, un dicho propalado por los hombres, o por algunos hombres, seamos un poco más justos, pero que causaba risa. Decía, la prostitución en Juárez está en crisis porque llegó la maquiladora. Se sugería que las prostitutas que hasta ese momento habían trabajado en los prostíbulos, ahora habían dejado eso por la maquiladora. Y por consecuencia, quien trabajaba ahí, aunque nunca hubiera trabajado en un prostíbulo, eran prostitutas. Es decir, las mujeres de la maquila eran mujeres de cascos ligeros. Esto evidentemente era una reacción hacia el creciente poder de las mujeres que ahora trabajaban, ¿no? Y bueno, como cualquier actividad económica, se genera un imaginario cultural y es una paradoja, ¿no? Entonces en Ciudad Juárez, la maquila también, hay que decirlo, generó empoderamiento para muchas mujeres de otros lugares que vinieron a la ciudad a trabajar, a ser empleadas en empresas transnacionales. Sin embargo, la ciudad no contaba con el equipamiento para recibir esa migración, ni tampoco lo empezó a desarrollar a partir de entonces. Entonces, la vulnerabilidad fue creciendo hasta generar una vida bastante insegura para las mujeres, pero si a esto además le agregamos las actividades del narcotráfico, que como te digo, también fue creciendo, y desde mi punto de vista también obedecen a una decisión centralista, ¿no? Pues entonces... En tu novela está como trasfondo una situación de dolor, aunque es un dolor que tú enfrentas con un humor y un sarcasmo que no es complaciente, ¿no? Denuncia, pero le permite quedar fuera del ámbito del panfleto. ¿Cómo se vive ese dolor en Juárez? Sería difícil para mí hablar por todos los juarenses y por todos los sectores de la población. Pero lo que puedo decirte es que en algún momento en Juárez, en los últimos años, la gente se vio igualada en el dolor. Durante muchos años ha habido... Igualada en clases, en género, etc. Okay. O sea, la precarización esta de la que te estaba hablando fue generalizada. En años anteriores aparecían mujeres asesinadas y la gente se sentía alejado de eso. Decía, bueno, es que a lo mejor andaban haciendo algo, no sé, eso pasa un poco allá, ¿no? Es medio, en algún momento fue algo alarmante, pero es algo que está un poco alejado de ciertas capas sociales. Y lo mismo las víctimas de ajusticiamientos extrajudiciales del narcotráfico. En algo andaban, ¿no? Los mataron. Bueno, en algo andaban, que los procesen, ¿no? Porque los matan. Aquí en México no tenemos ni pena de muerte ni ley fuga. Entonces, o sea, pero existía esa actitud. Pero desde 2007 al 2012, por ejemplo, a todo mundo le pasó algo. La violencia fue generalizada en contra de todo el mundo. O sea, el dolor hermanó a los juarenses. El dolor hermanó a los juarenses de muchas maneras. ¿Y qué resistencia hubo? Pues decías que Juárez era también el epicentro de la resistencia. Sí, bueno, el dolor no se articula por sí mismo. Es decir, alguien tiene que protestar, alguien tiene que decir algo, alguien tiene que
construir una narrativa contraria a la que se está propalando en los medios de comunicación, en la televisión. Y creo que en Juárez se generó un discurso para, primero en los 90s, para contrarrestar la idea de que las mujeres asesinadas eran mujeres desechables, que no importaban a nadie, y después para contrarrestar la idea de que quienes eran asesinados o ejecutados, esa palabra es muy complicada, eran gente que estaban necesariamente, que eran sicarios, porque esa es la otra. Ya no es que fueran narcotraficantes, la idea era que son sicarios y matan, pues hay que matarlos. Entonces, desde Ciudad Juárez, desde los 90 se empezaron a generar estos grupos, esta información, esta sistematización de la reflexión para presentar una idea distinta, y también hubo movilizaciones y hubo demandas en las Cortes Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O distintos procesos, ¿no? Más recientemente la caravana de Javier Sicilia, el TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos, la Audiencia General Introductoria fue en Ciudad Juárez, por ejemplo, etc. Entonces, aunque esta es una minoría, ¿no? Pero sí es una minoría que ha hecho bastante ruido, y por eso decimos que Juárez también es un referente de lucha y de resistencia en condiciones muy disparejas. ¿Han cambiado las cosas en los 2 años de Peña Nieto en relación con la administración de Felipe Calderón? Han cambiado algunas cosas. Lo fundamental sigue, la violencia estructural sigue, los asesinatos siguen, la violencia generalizada sigue, pero algunas cosas han cambiado. Te voy a decir que la presencia del ejército y de los federales disminuyó en los últimos, desde el último año de Felipe Calderón. Y eso hace que los juarenses podamos respirar, por lo menos. Porque esa fuerza de ocupación generó gran parte de la violencia. Los abusos, las extorsiones, etcétera, etcétera. Un juarense te diría, es que ya llegaron los federales, por ejemplo, ¿no? Los secuestros, etcétera. O sea, hay muchas cosas que sí han disminuido, pero lo demás no ha disminuido porque es parte de un problema estructural. Sigue habiendo maquiladoras, sigue habiendo narcotráfico, sigue habiendo especulación inmobiliaria. Una situación complejísima, interesantísima, muy difícil de ver con clichés, que invita a leer tu novela Garabato. ¿Dónde se puede encontrar tu novela? Se puede conseguir en la librería Iapatia, en la Casa de Refugio de Citlaltépetl. Aquí en la Ciudad de México. Sí, en la Colonia Condesa. Y en Ciudad Juárez, en el Café de Nadie, y por internet, por Amazon próximamente. Y a los lectores de tu novela, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? Yo les recomendaría que la leyeran. Este para mí es un libro importante, porque creo que a través de la novela un poco nos podemos asomar a todos estos problemas que hemos estado discutiendo, y no en términos maniqueos. En esta novela no hay buenos y malos. Hay políticos de trompa, hay políticos marranos trompudos, pero creo que el político marrano trompudo tiene conciencia de eso también, y vive en una paradoja. Entonces no es un libro maniqueo, ni es un libro de... Pero también me parece que este libro es un botón de muestra de un movimiento cultural fuerte en Ciudad Juárez, donde hay hip hoperos, donde hay artistas visuales, donde hay mucha gente que está trabajando, y que eso tampoco se ve mucho en el imaginario nacional. Juárez es un lugar muy interesante, donde gracias a esta fuerza cultural hemos podido sobrevivir, y creemos que podemos crear maneras de hablar de estas cosas de una manera más esperanzadora. Un libro que forma parte de la lucha de la memoria contra el olvido. Wilibaldo, muchísimas gracias por tu participación la noche de hoy,
Y a ustedes, amigos, les agradecemos su presencia hoy en La Contracorriente y los esperamos la semana que viene. Los invitamos a que adquieran y lean el libro de Garabato de Wilibaldo, y ya saben a continuación lo que el rompeviento se llevó con la esclarecida conducción de Jesús Taylor. No se vayan, continúen con nosotros.